Hola, hola, hermosuras mías, bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Espero que estén disfrutando de un día maravilloso, lleno de energía y buena vibra. Yo estoy súper emocionada, con la adrenalina a tope, porque hoy vamos a sumergirnos en un drama que ha mantenido en vilo a toda Turquía y a sus fans alrededor del mundo, la ruptura de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Prepárense porque este chismecito viene cargado de emociones, teorías, especulaciones y por supuesto, un análisis exhaustivo de todo lo que rodeó esta separación que, seamos sinceros, nos rompió un poquito el corazón a todos. Sí, lo sé, todavía nos duele, pero como buenas chismosas profesionales, vamos a desmenuzar cada detalle. Kerem y Hande, que eran, como los llamábamos cariñosamente, eran la personificación del cuento de hadas moderno. Dos jóvenes talentosos, guapos, con una química explosiva y protagonistas de una serie que arrasó en todo el mundo, Sen Kalkap, Love is in the Air. Su romance trascendió la pantalla y se convirtió en un fenómeno global. Los fans de todas partes del mundo suspirábamos por su amor, imitábamos su estilo y nos emocionábamos con cada foto que compartían en redes sociales. Parecía que habíamos encontrado la pareja perfecta, el ejemplo de que el amor verdadero sí existe. Pero como bien sabemos, la vida real no es una telenovela, y las relaciones, por más perfectas que parezcan desde afuera, tienen sus altibajos. Y lamentablemente la historia de amor de Kerem y Hande llegó a un abrupto final, dejando a miles de fans desconsolados y con un sinfín de preguntas sin respuesta. En este vídeo vamos a hacer un viaje en el tiempo para recordar los momentos más importantes de su relación, desde los inicios de su romance en el set de Sen Kalkap hasta el anuncio de su separación. Analizaremos los rumores que circularon en torno a su ruptura, las posibles causas que llevaron a la separación y, lo más importante, las declaraciones que ha hecho Kerem Bürsin después de la separación. ¿Qué dijo Kerem realmente sobre Hande después de la ruptura? ¿Cómo se sintió al respecto? ¿Qué pasó con esos planes de boda que tanto ilusionaban a sus fans? ¿Existe la más mínima posibilidad de una reconciliación? Todo, absolutamente todo, lo vamos a investigar juntos. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de chismes, les pido, por favor, que me regalen un like si les gusta el contenido que les traigo. Si son nuevos por aquí, los invito a suscribirse al canal y a activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Recuerden que aquí siempre encontrarán los chismes más jugosos, los análisis más profundos de sus series y películas favoritas y muchas sorpresas más. Así que no se lo pierdan. Y si ya son parte de esta hermosa comunidad, muchísimas gracias por su apoyo. De verdad, significa el mundo para mí. Cada comentario, cada like, cada suscripción me motiva a seguir trabajando y a traerles contenido cada vez mejor. Son los mejores. Ahora sí, sin más preámbulos, pongámonos los lentes de detectives y vayamos al grano. Que empiece el chisme. Asterisco asterisco el inicio del cuento de hadas, Sen Kalkap y la magia en el set asterisco asterisco. La historia de Kerem y Hande comenzó como un guión de telenovela. Se conocieron en el set de Sen Kalkap, una serie que prometía ser un éxito, pero que nadie imaginó que alcanzaría tales niveles de popularidad. Desde el primer día de rodaje, la química entre Kerem y Hande fue innegable. Sus personajes, Serkan Bolat y Eda YLDZ, eran polos opuestos que se atraían irresistiblemente, y esa atracción se transmitía a la perfección en la pantalla. Los fans de la serie no tardaron en darse cuenta de que algo más que una simple amistad estaba floreciendo entre los protagonistas. Sus miradas cómplices, sus sonrisas tímidas, sus gestos cariñosos, todo indicaba que el amor había traspasado la ficción. Pero como suele suceder en estos casos, Kerem y Hande fueron muy discretos al principio. Intentaron mantener su relación en secreto, conscientes de la presión mediática y del escrutinio público. Sin embargo, era imposible ocultar lo evidente. Los paparazzi los seguían a todas partes, los fans analizaban cada una de sus publicaciones en redes sociales y los rumores de romance no dejaban de crecer. Asterisco asterisco las Maldivas, la confirmación oficial y el estallido de la Kerem manía asterisco asterisco. Después de meses de especulaciones, Kerem y Hande decidieron poner fin al misterio y confirmar su relación de una manera espectacular, unas vacaciones románticas en las Maldivas. Las fotos que compartieron en sus redes sociales eran simplemente de ensueño. Se les veía radiantes, enamorados, disfrutando del sol, la playa y la compañía mutua. Era la imagen perfecta de la felicidad. A partir de ese momento, la Kerem manía se desató a nivel mundial.
Kerem y Ande se convirtieron en la pareja del momento, la pareja a la que todos admirábamos y a la que queríamos imitar. Su relación parecía un cuento de hadas moderno, una historia de amor digna de una película de Hollywood. Los fans de todo el mundo se unieron para celebrar su amor. Crearon cuentas de fans dedicadas exclusivamente a Kerem y Ande, compartían fotos y vídeos de la pareja, analizaban cada una de sus apariciones públicas y les dedicaban mensajes de amor y apoyo. La Kerem manía era un fenómeno imparable. Asterisco asterisco la perfección aparente, amor, éxito y planes de futuro asterisco asterisco. Durante los meses siguientes, la relación de Kerem y Ande parecía ir viento en popa. Se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales, se dedicaban mensajes de amor en las redes sociales, compartían momentos especiales con sus fans y se mostraban como una pareja unida y feliz. Kerem y Ande se convirtieron en embajadores de marcas de renombre, aparecían en portadas de revistas internacionales y eran invitados a eventos exclusivos. Su fama crecía a pasos agigantados y su relación se convertía en un ejemplo a seguir para muchos. Incluso se hablaba de planes de boda y de formar una familia juntos. Los fans de Kerem estaban emocionados ante la posibilidad de verlos dar el siguiente paso en su relación y construir un futuro juntos. Parecía que nada podía detener su felicidad. Asterisco asterisco la tormenta se avecina, los rumores de crisis y la incertidumbre asterisco asterisco. Pero como suele suceder en la vida, la felicidad no es eterna. De repente, como un balde de agua fría, empezaron a surgir rumores de crisis en la pareja. Al principio, nadie quería creerlo. Pensábamos que eran simples inventos de la prensa rosa, noticias falsas para generar polémica y obtener clics. Sin embargo, a medida que pasaban los días, los rumores se hacían más fuertes y las señales de que algo no andaba bien eran cada vez más evidentes. Kerem y Ande dejaron de aparecer juntos en público, dejaron de dedicarse mensajes en las redes sociales y sus apariciones individuales eran cada vez más escuetas y evasivas. Los fans de Kerem empezaron a preocuparse. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué la pareja que parecía tan unida y feliz de repente se había distanciado? Los rumores de crisis se multiplicaban y la incertidumbre se apoderaba de la comunidad Kerem. Asterisco asterisco el anuncio devastador, la ruptura y el fin del cuento de hadas asterisco asterisco. Finalmente la noticia que nadie quería escuchar se confirmó, Kerem Bürsin y Hande Erçel habían terminado su relación. El mundo del espectáculo turco se paralizó. Los fans quedaron devastados y las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, decepción y desconsuelo. La noticia de la ruptura de Kerem y Hande se convirtió en trending topic a nivel mundial. Los fans de todas partes del mundo expresaban su dolor y su incredulidad ante el fin de una de las parejas más queridas de Turquía. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se había roto una relación que parecía tan sólida y prometedora? ¿Cuáles fueron las razones que llevaron a Kerem y Hande a tomar la difícil decisión de separarse? Las preguntas se acumulaban y las respuestas eran escasas. Asterisco asterisco el silencio mediático, las razones detrás de la ruptura y las especulaciones asterisco asterisco. Las razones exactas de la ruptura nunca se confirmaron oficialmente. Kerem y Hande optaron por guardar silencio sobre el tema y evitar dar detalles sobre los motivos que los llevaron a separarse. Esta decisión generó aún más especulaciones y rumores en torno a la ruptura. Se especuló mucho sobre las posibles causas de la separación. Algunos rumores apuntaban a diferencias irreconciliables en sus proyectos de vida, otros a celos profesionales, otros a la presión mediática a la que estaban sometidos constantemente y algunos incluso a terceras personas. Algunos medios de comunicación afirmaron que Kerem y Hande tenían diferentes visiones sobre su futuro y que no lograban ponerse de acuerdo en temas importantes como el matrimonio y la formación de una familia. Otros rumores apuntaban a que los celos profesionales habían minado su relación, ya que ambos eran actores muy exitosos y competían por los mismos papeles. También se habló mucho de la presión mediática a la que estaban sometidos constantemente. Kerem y Hande eran una de las parejas más populares de Turquía y su vida privada era objeto de constante escrutinio público. Los paparazzi los seguían a todas partes, los fans analizaban cada una de sus publicaciones en redes sociales y los medios de comunicación publicaban noticias y rumores sobre su relación constantemente. Esta presión constante pudo haber afectado su relación y contribuido a su ruptura. Independientemente de las razones, lo cierto es que su ruptura fue un duro golpe para ambos.
Sabemos que Kerem es una persona muy reservada con su vida personal, pero en algunas entrevistas ha dejado entrever lo difícil que fue superar la separación. Hande, por su parte, también ha guardado silencio sobre el tema, aunque se le ha visto afectada en algunos eventos públicos. Asterisco asterisco la voz de Kerem, declaraciones post-ruptura y sentimientos a flor de piel asterisco asterisco. Pero vamos a lo que nos interesa, ¿qué ha dicho Kerem Bur? ¿Sin después de la ruptura? A pesar de ser una persona muy reservada, Kerem ha dado algunas entrevistas en las que ha hablado sobre su relación con Hande y sobre cómo se siente al respecto. En varias entrevistas, Kerem ha sido muy cauto al hablar sobre el tema, pero sí ha dejado algunas frases que nos dan una idea de cómo se siente al respecto. En una entrevista reciente le preguntaron directamente sobre su relación con Hande y él respondió: Hande es una persona maravillosa, una actriz talentosa y una gran amiga. Siempre le desearé lo mejor en su vida y en su carrera. Esta declaración, aunque breve y diplomática, nos revela varias cosas importantes. En primer lugar, Kerem reconoce la valía de Hande como persona y como profesional. No niega la importancia que tuvo en su vida y le desea lo mejor en el futuro. En segundo lugar, la define como amiga, lo que indica que, al menos por ahora, no hay planes de reconciliación romántica. Kerem parece estar aceptando que su relación con Hande ha terminado y que ahora solo pueden ser amigos. En otra entrevista, le preguntaron si se arrepentía de algo de su relación con Hande y él respondió: no me arrepiento de nada. Viví momentos muy felices a su lado y aprendí mucho de ella. Creo que todas las experiencias, buenas y malas, nos ayudan a crecer como personas. Esta respuesta nos muestra que Kerem es una persona madura y que ha sabido sacar lecciones positivas de su relación con Hande. No se aferra al pasado, sino que mira hacia el futuro con optimismo y esperanza. Kerem parece estar agradecido por el tiempo que compartió con Hande y por las experiencias que vivieron juntos, incluso a pesar de que su relación haya terminado. También es importante destacar que Kerem ha evitado hablar mal de Hande en sus entrevistas. A pesar de que su ruptura fue dolorosa, ha mantenido una actitud respetuosa y considerada hacia ella. Esto demuestra su calidad humana y su profesionalismo. Sabe que ambos son figuras públicas y que sus palabras pueden tener un gran impacto en la vida de Hande, por lo que prefiere mantener la compostura y evitar polémicas innecesarias. Kerem parece estar protegiendo la imagen de Hande y evitando cualquier comentario que pueda perjudicarla. Asterisco asterisco, ¿reconciliación a la vista? La esperanza persiste asterisco asterisco. En cuanto a la posibilidad de una reconciliación, Kerem ha sido ambiguo en sus respuestas. En algunas entrevistas ha dicho que nunca se sabe lo que puede pasar en el futuro, mientras que en otras ha afirmado que ahora mismo está enfocado en su carrera y en sus proyectos personales. Estas declaraciones dejan la puerta abierta a la esperanza, pero también nos invitan a ser realistas y a no hacernos falsas ilusiones. La respuesta de Kerem sobre la posibilidad de una reconciliación es muy ambigua. Por un lado, dice que nunca se sabe lo que puede pasar en el futuro, lo que podría interpretarse como una señal de que no descarta la posibilidad de volver con Hande en algún momento. Por otro lado, afirma que ahora mismo está enfocado en su carrera y en sus proyectos personales, lo que podría interpretarse como una señal de que no está buscando una reconciliación en este momento. Lo cierto es que el tiempo dirá si Kerem y Hande volverán a estar juntos. Por ahora, ambos están enfocados en sus carreras y en sus vidas individuales. Hande ha protagonizado varias series y películas exitosas después de su ruptura y se le ha relacionado sentimentalmente con otros actores. Kerem, por su parte, también ha seguido trabajando en proyectos interesantes y se ha dedicado a viajar y a disfrutar de su tiempo libre. Asterisco asterisco el futuro incierto, caminos separados y nuevas oportunidades asterisco asterisco. Independientemente de lo que depare el futuro para Kerem y Hande, lo importante es que ambos sean felices y que puedan seguir creciendo como personas y como profesionales. Su historia de amor fue hermosa y emocionante, pero también compleja y difícil. Aprendieron mucho el uno del otro y seguramente seguirán guardando un recuerdo especial de su tiempo juntos. Ahora ambos tienen la oportunidad de seguir sus propios caminos y de explorar nuevas oportunidades en sus carreras y en sus vidas personales. Hande está demostrando ser una actriz versátil y talentosa, capaz de interpretar una gran variedad de personajes. Kerem está consolidándose como un actor internacional, participando en proyectos en diferentes países y demostrando su talento en diferentes idiomas. Asterisco asterisco reflexiones finales, lecciones aprendidas y respeto mutuo asterisco asterisco.
Y ahora, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones personales sobre este tema. Creo que es importante recordar que las relaciones de pareja son complicadas y que no siempre funcionan. A veces, a pesar del amor y la buena voluntad, las diferencias irreconciliables o las circunstancias externas pueden llevar a una ruptura. Y eso no significa que haya un culpable o que alguien haya hecho algo mal. Simplemente significa que los caminos de dos personas se separan y que cada uno debe seguir su propio destino. También creo que es fundamental respetar la privacidad de las personas famosas. A menudo, los medios de comunicación y los fans se entrometen demasiado en sus vidas personales y les exigen explicaciones sobre sus decisiones. Pero es importante recordar que son seres humanos como nosotros y que tienen derecho a vivir su vida de la manera que les parezca mejor. En el caso de Kerem y Hande, creo que ambos merecen nuestro respeto y nuestra comprensión. Han pasado por momentos difíciles y han sabido manejar la situación con dignidad y profesionalismo. Les deseo lo mejor en sus vidas y espero que sigan triunfando en sus carreras. Y si algún día deciden volver a estar juntos, seré la primera en alegrarme por ellos. Pero por ahora, lo importante es que ambos estén felices y que puedan seguir creciendo como personas y como profesionales. Su historia de amor fue hermosa y emocionante, pero también compleja y difícil. Aprendieron mucho el uno del otro y seguramente seguirán guardando un recuerdo especial de su tiempo juntos. Y llegamos al final de este larguísimo pero súper jugoso vídeo. Espero que les haya gustado este análisis profundo y detallado de la ruptura de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Recuerden que la vida es un constante aprendizaje y que las relaciones, por más perfectas que parezcan, pueden terminar. Lo importante es aprender de las experiencias, seguir adelante y buscar la felicidad en nuestros propios caminos. Ahora me toca despedirme. Les mando un abrazo gigante y les deseo lo mejor. No olviden dejar sus comentarios abajo y compartir este vídeo con sus amigos. Los quiero. Hasta la próxima.